formación de compuestos porque hemos visto que las reacciones químicas se representaban, perdón, que los procesos químicos se representaban a través de una reacción química, ¿sí? Y que esa reacción química justamente lo que denotaba era que los reactivos, ¿sí? Reaccionaban químicamente para generar productos, ¿sí? Eso habíamos visto en la clase pasada, que los reactivos evolucionaban para generar productos y que dentro de los compuestos que existen, habíamos visto una clasificación que eran los orgánicos y los inorgánicos, y habíamos dicho que nosotros vamos a ver vamos a desarrollar los inorgánicos y son los que ustedes tienen que tener conocimiento durante el desarrollo de la materia, y que esos inorgánicos, por un comienzo o por darle inicio de alguna forma, íbamos a empezar a ver los óxidos, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que para que se forme un óxido, ¿qué era lo que teníamos que tener? Oxígeno y algunos elementos. Oxígeno Oxígeno. y algún metal. Y algún elemento de la tabla periódica, que ese elemento podía ser como Mm. Sí. metal No metal. o no metal, exactamente. Que si bien nosotros no habíamos trabajado con esa clasificación, ¿sí? Solo lo habíamos mencionado en la clase pasada, hoy la vamos a trabajar un poquito más, ¿sí? Pero bueno, para formarlo habíamos dicho que lo que hacíamos era poner poner los estados de oxidación de cada elemento, ¿sí? Y cruzarlos a esos números porque tenían que tener, todos los compuestos tenían que tener una condición de neutralidad. Y eso significaba que las cargas o los estados de oxidación positivos se compensen con las cargas o los estados de oxidación negativos, ¿no es cierto? Los estados de oxidación o valencia, ¿sí? Entonces, para asegurarnos de que eso ocurría, lo que hacíamos era cruzar los estados de oxidación como números solos sin los signos debajo del elemento contrario. Y entonces eso nos garantizaba de que la reacción, de que el compuesto quedaba equilibrado. Después, más allá de eso, lo que había que hacer era poner números delante de cada compuesto, si hacía falta, para equilibrar o balancear en masa, ¿sí? La reacción química, ¿sí? Ese número multiplicaba a todo el compuesto que viene detrás, a toda la cantidad que viene detrás, ¿sí? Y ese número, que se llama coeficiente estequiométrico, solo modifica a las cantidades de átomos que tengo de cada elemento, no a la formación del compuesto. O sea, ¿qué significa esto? Que si, por ejemplo, el compuesto ese que dice ahí X2 o N está formado por justamente dos átomos de X y N átomos de oxígeno, entonces yo simplemente lo que hago es ponerle un número delante que me multiplica, ¿sí? En un número entero esos números de átomos que tenemos ahí, ¿sí? Pero no me altera a la composición del compuesto. Habíamos visto eso y habíamos dicho que habíamos visto ejemplos, ¿sí? Y habíamos dicho, perdón, habíamos explicado cómo se nombraban esos óxidos, ¿no es cierto? Según si tenían un solo estado de oxidación, si tenían dos estados de oxidación o si tenían cuatro estados de oxidación. Y eso iba a depender de, básicamente habíamos dicho, de dónde estaban ubicados en la tabla periódica, ¿sí? Según los grupos A o los grupos B eran los estados de oxidación que aparecían en la tabla periódica, ¿sí? Y eventualmente si no, nosotros les íbamos a indicar los estados de oxidación. Entonces, esos eran los compuestos con los que habíamos trabajado, y habíamos visto unos ejemplos, ¿sí? Pero siguiendo la formación de compuestos, entonces, hoy vamos a ver... Mariela, Sí, Mariela, sí, Mónica. se va la voz, ¿Se me va la Mariela. voz? ¿Hola? Sí, pienso que los chicos que te digan ellos cómo te escuchan. Sí, ¿Me se le había escucha? bajado el volumen, señor. Sí, cada tanto se le va la Perdón. voz. Me voy a poner el micrófono un poquito más cerca, a ver si puedo subir esto, pero esto al máximo acá. Chicos, cualquier cosa, si no me escuchan, díganme, yo voy a tratar de tener el micrófono un poquito más cerca. Entonces, los compuestos que vamos a ver son los hidróxidos, ¿sí? Y para formar hidróxidos, ahora sí vamos a trabajar con la diferencia que habíamos visto de óxidos básicos y óxidos ácidos, u óxidos metálicos u óxidos no metálicos, porque para formar un hidróxido lo que necesitamos es justamente, porque pone 3 acá, sí es 2. Lo que necesitamos es un óxido, es partir de un óxido que era básico, más le agregábamos agua, y eso formaba
un hidróxido. Si nosotros tendríamos, esto sería como en forma general, ¿sí? Con palabras. Ahora, si nosotros tendríamos que escribir esto con símbolos químicos, pero de alguna forma también general. Nosotros podemos decir que el óxido básico entonces era aquel que estaba formado por un metal con el oxígeno, ¿no es cierto? Sí. Más allá de los estados de oxidación que tenga, ¿sí? Cada uno de los elementos y que después influya en la cantidad de átomos que tenemos de cada uno, ¿sí? Entonces, tal vez acá haya un subíndice y acá haya otro subíndice, ¿sí? Pero bueno, eso va a depender de cada elemento que tengamos para formar el óxido. Entonces, si nosotros a eso le agregamos agua, ¿sí? Obtenemos, en este caso, tendríamos en este caso el hidróxido. Y para escribirlo de forma general, nosotros siempre que tengamos un hidróxido, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es que primero escribimos el metal, que era, ay, perdón, el metal que era el mismo que teníamos de este lado, ¿sí? Entonces, si acá tengo sodio, del otro lado pongo sodio, si tengo hierro, pongo hierro, si tengo potasio, pongo potasio, el mismo, el mismo. Una vez que puse eso, pongo un paréntesis y pongo oxígeno e hidrógeno entre paréntesis, ¿sí? Entonces ya escribí los elementos que me van a formar el hidróxido. Entonces nosotros siempre que tengamos un metal con OH, vamos a tener un hidróxido, vamos a reconocer que eso es un hidróxido, ¿sí? Ahora, de la misma forma que nosotros hicimos en los óxidos, vamos a tener que reconocer cuáles son los estados de oxidación de cada uno y a partir de ahí vamos a tener que formar el compuesto propiamente dicho, más allá de los elementos, sino también en las cantidades de cada uno, para que el compuesto esté neutro, porque siempre habíamos dicho que nosotros queríamos que los compuestos estén neutros en estados de oxidación, ¿sí? O en cargas. Entonces, ¿cuál va a ser el estado de oxidación que tenga el metal? Bueno, eso vamos a tener que tener en cuenta o vamos a tener que poder leer cuál sea el estado de oxidación que tenga acá el metal, porque si este metal que yo puse acá como producto viene de este reactivo, entonces viene de este lado, va a tener que tener el mismo estado de oxidación que tenga acá. Entonces, si acá tiene estado de oxidación A, que lo voy a poner así, acá arriba, ¿sí? Del otro lado va a tener que también tener ese mismo estado de oxidación, ¿sí? Y después eso por un lado. Y por otro lado después tenemos el oxígeno y el hidrógeno, que en este caso, en el hidróxido están juntos. ¿Qué significa que están juntos? Que ustedes van a tener un oxígeno y un hidrógeno de esta forma, ¿sí? ¿Y qué significa que nosotros tenemos un oxígeno y un hidrógeno juntos? Que nosotros, ¿cuál es el estado de oxidación del oxígeno que habíamos dicho que íbamos a trabajar? -2, ¿no era, profe? Exactamente, -2. Entonces vamos a poner el estado de oxidación -2. ¿Y el hidrógeno qué estado de oxidación tiene? Que es con el que vamos a trabajar. 1. Ujú, +1. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros tenemos en el paréntesis acá, ¿sí? Nosotros tenemos un oxígeno y un hidrógeno juntos. Entonces, si yo evalúo la cantidad de cargas que tengo cuando tengo un oxígeno y un hidrógeno juntos, ¿cuál vendría a ser la carga resultante de todo eso? ¿Qué les parece? Si tengo -2 del oxígeno y ¿No tengo sería más -1, señora? -1, exactamente, -1. ¿Todos ven eso? Sí. Sí, perfecto. Si alguno no lo ve, aunque les parezca, no sé, por ahí tonto preguntar, pregunten, ¿sí? Pregunten, pregunten todo lo que sea. Entonces, nosotros podemos decir que este -1 que estamos poniendo acá es el estado de oxidación que tiene que ir siempre que nosotros tengamos el oxígeno y el hidrógeno en el hidróxido, ¿sí? Entonces, siempre, siempre, siempre esto va a ser -1. ¿Y después qué tendríamos que hacer? Y bueno, y después tenemos que hacer exactamente igual de la misma forma que estuvimos haciendo los óxidos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es cruzar los estados de oxidación, ¿sí? Nosotros, acá. Lo que nosotros teníamos que hacer era cruzar los estados de oxidación, o sea que este es el que va acá abajo y este es el que va acá.
¿sí? Entonces, si nosotros lo pasamos en limpio a esto, nos quedaría un 1 que va abajo, que si es un 1 puedo no poner nada, ¿sí? Y acá me quedaría la A, que es el que va abajo, como subíndice, ¿sí? Indica las cantidades de OH que nosotros tenemos ahí, ¿sí? Entonces, ahora sí ya formé el hidróxido, ¿sí? De la misma forma que nosotros formábamos el óxido, ¿sí? Lo último que lo último que faltaría chequear sería ver que la ecuación, Profe, sí, ahí cuando pasó -1, ¿no quedaría abajo como -1 también en vez de 1? no, porque pasan los números nada más, sin los signos, porque recuerden que esos son cantidades, ¿sí? Y entonces, si estamos hablando de que son cantidades de átomos, yo no puedo tener una cantidad de materia negativa, ¿sí? Al menos hasta ahora no conocemos la materia negativa, ¿sí? O el tiempo negativo, ¿sí? Entonces, los números acá abajo van siempre solos, sin los signos, ¿sí? No importa si arriba son positivos o negativos, abajo van solo los números, los que pasan, ¿sí? Ok. Perfecto. Eh, bueno, pero eso, pregunten. Si surge alguna duda, párenme y me pregunten. Entonces, lo que faltaría, si nosotros ya tenemos los compuestos formados, lo que faltaría sería ahora balancearlo, ¿no? Y para balancearlo, recuerden que, o para equilibrar en masa, lo que nosotros hacíamos era poner números delante de cada compuesto, que es lo que llamamos coeficientes estequiométricos, ¿sí? Que esto siempre lo van a tener que ir chequeando para ver si hace falta ponerlo o no, ¿sí? En el caso correspondiente. Eh, bueno, no sé si quedó claro, si hay algo que quieran preguntar. ¿Estamos todos No, todo claros? claro, todo claro. Los hidróxidos sí o ¿Hay sí tienen alguien? que ser de un óxido básico. O Sí o sea, sí. sí o sí. Listo. Que de hecho ustedes van a reconocer, yo no sé si ustedes descargaron la práctica, ¿sí? Pero ahora vamos a trabajar un poquito con práctica, ¿sí? Pero de hecho en la práctica ustedes pueden tener, por ejemplo, ¿sí? O sea, un ejercicio puede ser completar la reacción química y ustedes, por ejemplo, pueden tener óxido de potasio más agua. Y ustedes deberían darse cuenta, ¿sí? O deberían ser capaces de decir qué producto van a tener, ¿sí? Una vez que mezclan esto, ¿sí? Y ustedes van a reconocer que este óxido, que es de potasio, van a buscar qué elemento es el potasio, van a encontrar que es un metal. Entonces, como es un metal, tienen un óxido básico, y si ese óxido básico le agregan agua, vamos a tener el hidróxido, ¿sí? Entonces acá van a tener el hidróxido de potasio, ¿sí? Después vamos a ver los nombres, pero bueno, ustedes van a tener que trabajar más o menos Una, como con ese una procedimiento, ¿sí? pregunta. Sí, O sea, los estados de oxidación del oxígeno, las terminaciones y eso que vimos en la clase pasada no aplica a esto. No, em, hidróxido. para el óxido decís, ¿no? Sí, Van a aplicar, nosotros ahora no le pusimos nombre todavía. sí. Si quieren, charlamos de eso antes de ver los ejemplos, ¿sí? Porque como bien vos dijiste, van a aplicar, porque si ustedes, por ejemplo, ven los elementos del grupo 1, ¿sí? ¿Cuál es el estado de oxidación de los elementos del grupo 1? -2, ¿Del grupo 1 cuánto? Uno. -2. ¿Qué Uno, elemento ¿no es, estás profe? viendo? ¿Qué elemento estás Hidro- viendo? hidrógeno tiene Ah, uno. espera. Eh, ¿Alguien dijo -2? ¿Alguien dijo Los -2? son los Sí, yo había verticales, dicho, chicos. profe, pero No, no, creo es que me Sí, uno. equivoqué. pero ¿qué elemento estabas viendo? Está ¿O viendo el de estabas abajo, confundido? pero me equivoqué. Está bien, está bien. Entonces, los elementos del grupo 1 eran la primera columna, ¿no es cierto? Y Pero todos ahí, tienen como... eh, Sí,
siendo del grupo 1, todos tienen estado de oxidación 1, menos el hidrógeno tiene -1 y 1. Sí. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, es correcto lo que decís. Pero nosotros ahora dijimos que íbamos a trabajar hasta ahora con el único que era negativo era el oxígeno, ¿sí? El resto, si el oxígeno es negativo, el resto tiene que tener estado de oxidación positivo. O sea que el -1 ese que comentaste recién del hidrógeno lo descartamos, ¿sí? Por lo menos Está. por ahora. Si nosotros trabajamos con los elementos del grupo 2, ¿cuál es el estado de oxidación que tienen los elementos del grupo 2? O sea, la segunda columna. 2. Claro, 2. 2. Ahora, si ustedes van, por ejemplo, al grupo B, que es el que sigue, o sea, el que está como para abajo, ¿sí? El primer elemento que tienen, ¿cuál es, por ejemplo? O un elemento que encuentran en esa columna, en la columna que sigue. Estado de Candio. oxidación 3. El escandio. Estado de oxidación 3. ¿Solo 3? En mi A mí me caso, parece solo el 3. sí, el 3. El 3. Si siguen a la otra, 4 4 y y 3. 4 y 3. Si siguen a la otra, 5, 4, si siguen, 6, 3, 6, 3, 2. 2. 6, 3, 2. entonces vamos a ver que va a ocurrir lo mismo que cuando nosotros trabajábamos con los óxidos, ¿no es cierto? Que vamos a tener elementos que tengan un solo estado de oxidación o elementos que tengan más de un número como estado de oxidación. Entonces vamos a tener que hacer la misma salvedad que hicimos en los nombres para los óxidos. Nada más que ahora, en vez de ser óxidos, estábamos hablando de Hidróxidos. hidróxidos. Entonces, lo único que va a cambiar es el inicio, que en vez de decir yo óxido de potasio, ahora voy a decir hidróxido de potasio. Si antes yo decía, por ejemplo, óxido ferroso, ahora voy a decir hidróxido ferroso, ¿sí? Pero básicamente la forma de nombrarlos, ¿sí? va a ser equivalente, ¿sí? Entonces vamos a ver que el nombre va a responder a que si nosotros tenemos, si el metal tiene un número solo número como estado de oxidación, entonces lo que decimos solamente sería hidróxido de y el metal, ¿sí? En cambio, si el elemento tiene dos números como estado de oxidación, vamos a tener, de la misma forma que trabajamos en óxidos, dijimos hidróxido de el metal y entre paréntesis con números romanos el estado de oxidación del metal. Y la otra forma sería hidróxido del metal con terminación oso o ico. ¿Se acuerdan para cuál era el uso de cada una? ¿Cuándo usaba oso? Oso era para el estado de oxidación más chico e ico para el más grande. Ujú. Muchas gracias. Bueno, y entonces ahora vamos a trabajar con algún ejemplo, ¿no es cierto, Mónica? ¿O me está faltando algo? No, estamos bien, estamos bien. Bueno, Ahora les vamos a dar un ejemplo con sí, vamos por a ejemplo, hacer... magnesio, y después se les puede dar con cobre o hierro. Ujú.
Sí, sí. Bueno, vamos a trabajar, como dijo Mónica, con magnesio. ¿Sí? Les hago una pregunta. ¿Los elementos del grupo 2, alguno los puede leer? ¿Cuáles son? Yo los Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Entonces, todos esos, ¿qué estado de oxidación tienen? 2. Perfecto. No, eso nada más. Entonces, vamos a formar el hidróxido de magnesio, ¿sí? Para formar el hidróxido de magnesio teníamos que partir del óxido de magnesio, ¿no es cierto? Entonces, a eso le vamos a agregar agua, dijimos, ¿sí? Y con esto formamos el hidróxido. Ahora, si yo digo óxido de magnesio, ¿está bien o tengo que aclarar algo? Eh, Hay que estado de aclarar. oxidación. ¿Hace falta aclarar el estado de oxidación No, no del hace falta, magnesio? tiene uno solo. Exactamente, porque tiene un solo número como estado de oxidación. Entonces, el nombre del óxido es óxido de magnesio y nada más. Y el nombre del hidróxido va a ser hidróxido de magnesio y nada más, porque tiene un solo estado de oxidación. ¿Sí? Perfecto. Y ahora, ustedes me van a decir cómo formamos el óxido. O sea, ¿qué escribo acá? Sería ¿Eh? oxígeno y Yo bueno, pongo el lo que ustedes me metal. dicen, ¿eh? No, primero iría el magnesio. ¿Y el metal, qué metal pongo? Magnesio, que en todo caso ¿Qué cómo es magnesio? ¿Cómo la pregunta? M mayúscula G. M M mayúscula G. mayúscula G. ¿Todos están de acuerdo que está bien escrito así? El Primero óxido iría de el magnesio. magnesio, creo. ¿Cómo? Creo que primero iría el magnesio, ¿no? Sí, ¿por qué? Sí, sí, correcto. No ¿Qué habíamos dicho? me acuerdo la explicación, pero me acuerdo que era así. O sea, primero poníamos siempre el elemento que no era oxígeno, ¿no? Sí. Y después ponemos, Sí, porque ahora ya lo vamos a tener acá formado, ¿sí? Al compuesto. O sea, no vamos a escribir la reacción química del óxido de magnesio, sino que ya lo vamos a tener formado. Entonces, pongo magnesio y oxígeno. ¿Y ahora qué hago? Sumamos el agua, profe. Sí, ahora se suma el agua. claro. ¿Por qué no, Y Mariela? ¿Por qué ahí no se cruzaron los estados de oxidación? no sé, yo estoy escribiendo lo que los chicos me dicen, ¿eh? Chicos, ahí en el óxido de magnesio, ¿no habría que cruzar los estados de oxidación? Porque da la casualidad que son 2 y menos 2, ¿puede ser? ¿Y qué pasa si son 2 y menos 2? A Que cero. es neutro y si lo Claro, cruzás cero. se simplifica. Perfecto. Correcto. Es lo que están hablando o lo que están haciendo comentarios los compañeros, es que el oxígeno es -2 y el magnesio es +2. Entonces, como tienen exactamente los mismos números, se compensan entre los dos, uno y uno, y entonces no hace falta poner ni cruzar los estados de oxidación ni poner nada más. ¿Sí? Es correcto lo que ustedes dicen. Perfecto. Bueno, ahí vamos, con el agua. ¿Y qué más ahora? ¿Qué pongo del otro lado? Hay que poner el magnesio Magnesio. y entre paréntesis OH. Claro. El OH siempre tiene carga negativa. ¿Cuánto? No. ¿Cuánto menos? ¿Cuánto negativa? -1. Menos. Ahí. ¿Y qué más hago? El magnesio bueno, ahora falta darlo vuelta, ¿no? Claro, Paso. pero no puse el del magnesio. Eso sería 2. Perfecto. ¿Y ahora qué debería ser? ¿Por qué 2? Porque A ver. tiene Los Sí. estados de oxidación de cada uno. dos positivos. Claro, porque viene Sí. este magnesio, viene de aquí, ¿no es cierto? Como Sí. viene de aquí, tiene +2 acá, entonces acá también va a tener +2, ¿sí? ¿Y ahora? Ahora sí se cruzan, Se profe. cruzan. Ujú. Claro.
Ahí estamos, ahí formamos el hidróxido, ¿no? Sí. Perfecto. Y ahora que tenemos formado el hidróxido, ¿qué deberíamos hacer? Tenemos que balancearlo del otro lado. Hay que balancearlo. Ujú. Y si contamos, ¿qué pasa ahí? Si contamos los átomos que hay Ya de cada está, elemento. tenemos 2 oxígenos y 2 hidrógenos. Ujú. Magnesio sí, eso no. ¿Todos ven eso? Sí. ¿Cómo, Sí. profe, podría explicarnos eso? El balanceo de la ecuación o la conservación de materia, ¿sí? Es contar cuántos átomos hay en los reactivos de cada elemento que deben ser igual a la cantidad que hay en el lado de los productos. Entonces, si nosotros consideramos, por ejemplo, agarramos el magnesio, ¿cuántos átomos de magnesio hay en los reactivos? 1, Uno. ¿Y en Claro. los productos? 1, Uno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en los reactivos? 2. ¿Y en los productos? 2, 2. Claro, está ¿Cuántos bien. átomos de hidrógeno hay en los reactivos? 2. ¿Y en los productos? 2. Esto es algo que tienen que hacer siempre, chicos, ¿eh? Porque si ustedes escriben la reacción pero se olvidan de balancearlo, va a estar mal, ¿sí? Presten atención porque tal vez, que esto ayer comentábamos un poquito en la clase, ¿sí? O sea, hay cosas mínimas que ustedes tienen que considerar, ¿sí? Y que no las tienen que pasar por alto, como esto de balancear una ecuación, como por ejemplo que los elementos tienen su símbolo, eh, están representados simbólicamente por una letra mayúscula y una minúscula, ¿sí? Porque a veces les, no sé, alguna pregunta en un cuestionario, ¿sí? O en la propia instancia de evaluación puede ser que esté todo aparentemente bien escrito y ustedes no se dan cuenta, por ejemplo, que acá el magnesio tiene una, no sé, la G esta en vez de estar minúscula está mayúscula, ¿sí? Y ustedes capaz que le ponen que eso es verdadero y eso es falso, ¿sí? Si esta fuera mayúscula. O no sé, si acá yo pongo un 2, por decir algo, ¿sí? Ustedes dicen, pero la reacción está bien hecha. Sí, los compuestos están bien hechos, pero las cantidades no se respetan. O sea, el principio de conservación de la materia no es el apropiado. Entonces, está mal, ¿sí? Así que fíjense en esos errores que tal vez pueden ser algo mínimo, ¿sí? Pero que suman a que esté bien la reacción química. O sea, escribo bien los elementos químicos, escribo bien los compuestos químicos, para eso tengo que considerar la neutralidad de los compuestos. Y por último, balanceo. Si no hago esas tres cosas, si no considero esas tres cosas, la reacción química va a estar mal hecha, ¿sí? Así que eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta siempre. ¿Estamos? Bien. Profe, Profe, se le cortó el audio en un momento. Ah, no sé qué se escuchó o qué no, pero bueno, básicamente eso, que ustedes Por tienen ahí que... se baja, Mariela, se va. No sé, este chico que habló, que diga dónde se le cortó, pero a mí a veces se baja, después vuelve. No, capaz que yo no hablo muy fuerte, no grito tanto. No hay problema. Pero bueno, la idea es esa, la idea es que ustedes tengan en cuenta que para que una reacción química esté bien escrita, los elementos tienen que estar escritos como son. O sea, la primera mayúscula, la segunda minúscula si es que la hay. No es lo mismo MG, una mayúscula y una minúscula, que MG mayúscula o que MG minúscula, ¿sí? Después, si ustedes forman el compuesto, los subíndices tienen que responder a que el compuesto esté neutro. O sea, esto es un 1 y tiene que ser un 1, y esto es un 2 y tiene que ser un 2. No pueden estar cambiados. Y por último, el balance de materia, ¿sí? Que se tiene que cumplir, que para eso están los coeficientes estequiométricos que ponemos acá adelante, ¿sí? Que tienen que estar. Entonces, si es que no está, no es que la reacción está bien escrita, no, la reacción está mal escrita. Si no hay y tiene que ir, está mal escrita. Así que eso ténganlo en cuenta cuando ustedes chequean que una reacción esté bien o no. Esos tres pasos. Que los símbolos sean los correctos, que el principio de neutralidad, o sea, que los compuestos estén neutros y que finalmente exista el balance de materia. ¿Sí? Esas tres cosas. Bien. Profe, disculpe, ¿podremos resolver alguno que tengamos que hallar su balance, si no es molestia? Sí, claro. ¿Quieren que hagamos, quieren proponer alguno ustedes para que hagamos? ¿Quieren que les demos nosotros algunos para hacer?
¿Qué dijo el alumno? Que quería un ejemplo para que En trabajen. el que balanceen materia, Mónica. ¿Y por qué no hacemos ahora, no sé, les sugiero, por ejemplo, un elemento como el hierro, como el cobre, como el oro, que tienen 2 estados de oxidación? A ver qué hacemos. ¿Qué les parece? Hagamos el oro. Hagamos el oro. El oro. ¿El oro Ok. qué símbolo tiene, chicos? A1 es. ¿Por qué? Porque deriva del latín, que es aurum, por eso se escribe AU. ¿Mm? Entonces, así que bueno, bárbaro. ¿Y qué estados de oxidación tiene el oro? 3 y 1. 3 y 1. 3 y 1. Perfecto. Así que el de 1 va a ser muy parecido a cuál de los que hicieron. Todo el desarrollo del hidróxido del 1, con el estado de oxidación 1. Muy parecido al que hicieron cuando. Les diría casi igual. ¿Qué ejemplo hicieron con estado de oxidación 1 recién? Primero el de potasio, creo. El potasio, o sea, hicieron el desarrollo del hidróxido de No lo potasio. escribimos, donde... No lo escribimos, pusimos nombre nada más, Bien, Sí, bien. cualquiera del grupo 1. Claro, exactamente, Bien. sí. Perfecto, entonces ahora lo pueden hacer. ¿Cómo se llamaría el óxido de oro con estado de oxidación +1? ¿Óxido qué? Piensen en el nombre del oro. ¿Cómo se llama el oro? Auroso. Muy bien, muy bien. O si no, también, ¿cómo lo puedo llamar? Óxido de Óxido. oro 2. ¿Óxido de oro cuánto? 2 sería. 1. ¿Cuánto? 1. ¿No? No, número 1. romano. 1 sería. Ujú. Y el otro nombre lo vamos a poner después que ustedes hagan el óxido de oro, ¿no es cierto? Porque entonces a esto le tenemos que agregar agua, dijimos. ¿No sería monóxido de oro el otro, profe? ¿Cuánto? Monóxido de oro, ¿no sería? Le falta algo. Lo vamos a hacer y ahora después lo chequeamos. O bueno, si ya lo hiciste, si nos decís la formulita. Porque en ese lo que tenemos que nombrar son cantidades, ¿no es cierto? Hasta ahí colocaron 2 nombres. Uno, que es la nomenclatura tradicional, donde el mayor termina en ico, el menor termina en oso. Después está la otra nomenclatura, que el estado de oxidación del elemento central, en este caso el oro, se coloca al final con números romanos. Ahora van a hacer la otra nomenclatura con Mariela. Pero No para quiere eso, decir que si nosotros les pedimos un compuesto, ustedes tienen que escribir los 3 nombres, pero es importante que practiquen los 3 porque no saben con qué se van a encontrar. O sea, no. O sea, nosotros por ahí les pedimos un ejercicio donde les decimos, esta es la fórmula del tal, y por ahí ustedes no practicaron esa nomenclatura. Así que es bueno que practiquen las 3, sobre todo los que nunca vieron nada. es correcto lo que dice Mónica, por eso, justamente en esta unidad temática, si ustedes entraron a la unidad 2, hay mucha práctica, ¿sí? Ustedes van a ver que tienen 2 TP, ¿sí? Y en esos hay ejercicios y hay capaz bastantes, ¿sí? Siéntanse cada uno con la libertad de hacer hasta los que consideran necesarios para entender los ejercicios, ¿sí? Porque recuerden que los van a tener que hacer ustedes, ¿sí? Recuerden que si bien los cuestionarios, o sea, las instancias de evaluación son las 2 primeras cuestionarios online, la tercera es con una devolución oral. Así que tengan en cuenta que si no saben escribir una fórmula química, no van a aprobar la materia, ¿sí? Así que practiquen, por favor, que este es el momento, ¿sí? Entonces, antes de ponerle el otro nombre a este compuesto, lo que vamos a hacer es justamente formarlo. ¿Por qué? Porque la otra forma que nos está faltando del nombre es la que dice las cantidades. Entonces, para yo saber las cantidades que tengo de cada uno, tengo que escribirlo para ver cuántos átomos tengo de cada elemento, ¿sí? Entonces, si queremos escribir el óxido auroso, ¿qué pongo primero?
monóxido de fluoroso, ¿sí? Fluoroso. Primero el oro y después El oro, Ujú. Claro, y después el oxígeno. No sé, primero el oro. AU, después ¿Y qué pongo ahora? AU2 sería 3. oxígeno monóxido. 2, ahí. ¿Y ese 2 dónde lo pongo? ¿Arriba, abajo? ¿Qué hago con esto? Abajo, sí. Ujú. ¿Todos ven eso? ¿Todos ven eso, chicos? Sí. No me queda claro de dónde sale el 2. A ver si alguno nos ayuda. ¿De dónde sale ese 2? Como el oxígeno tiene carga De menos la 2, resta del 3 con el 1. No, 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 no. el oxígeno tiene carga menos 2 y el oro tiene carga de 1. Entonces, si pones 2 de oro, se pone neutro. cuando se cruzan, ¿no, profe? Ujú. ¿Ahora lo vemos o no? Sí. Lo que decía el compañero ahí decía que el estado de oxidación del oro era 1, el estado de oxidación del oxígeno era -2, y si los cruzaba para que me queden neutros, el 2 venía acá abajo y el 1 venía acá, entonces me queda así de esa forma, ¿sí? Si yo tengo 2 átomos de oro, que es cada uno es +1, y tengo un átomo de oxígeno, que cada uno es -2, entonces estas dos cargas positivas del oro se van a compensar con las cargas negativas del oxígeno, de un solo oxígeno. ¿Se ve eso? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos formado el óxido broso, óxido de oro 1, o ¿cómo lo podemos nombrar también? Entonces, Como monóxido. Monóxido de dioro. ahí está, ahora sí. El que faltaba era ese bi, hoy cuando mencionaron. E iría ahí y no vi, ¿no? O bi también puede ser. Cualquiera de los dos es válido. Es agua, que era H2O. Y para formar el hidróxido, ¿qué pongo del otro lado? Dos átomos de oro. No, pones ¿Y cómo lo pongo eso? No sería AU, en todo caso que sería el oro primero, AU. 2 abajo. Ah, no, perdón, todavía no. Eso. no, todavía- Y entre pones sí, paréntesis tendría que ir el OH con carga negativa. oxígeno, o sea, la O y el H. Bien. Con carga negativa me dijeron. ¿Cuánta carga negativa? Menos 1. -1. ¿Y qué hago con este -1? ¿Lo pongo arriba o abajo? Arriba, Arriba. por ahora. Ahí va. Está. ¿Y ahora qué más hago? Ahora ahí tendríamos que poner el. Darlo vuelta nada más. Y como es 1 Claro, menos está bien. 1, Ahí hay un 2 Cancela. abajo. ¿Un 2 acá? A ver. no, En realidad porque no, sí, iría uno arriba, pero se simplifica. sí. ¿Todos vemos eso? Ujú. Sí. Y que entonces como es 1 y 1, cuando los cruzo me queda así Uno de solito, cada uno. sin nada, ¿no? Sí, sí, no. Sí. ¿Sí? Ahí vamos. Bueno, Y ahora creo que hay entonces, que hacer el balance. exactamente, el balance ahora. ¿Y qué pasa ahora? Hay que ponerle un 2 Poner un 2. Delante de al todo. hidróxido. Acá pongo un 2, ahí. Sí, y ya ¿Por está qué no? Y ahí balanceado. está. Ahí está, perfecto. ¿Por qué no lo pongo acá en el medio, al 2? Porque es un compuesto entero Porque el hidróxido. Ajá. Entonces nunca pueden tener en el medio, ¿no? Sino que el número va delante del compuesto. ¿Sí? ¿Cómo se ¿Todos vemos llama ese eso? número? Ah, ¿Qué nombre recibe ese número que agregó Mariel S2? Ya, Co. coeficiente, sí. Claro. Es importante que lo manejen porque cuando lean los textos les va a hablar de subíndice, de coeficiente, que tengan claro cuál es cuál. Así que ahí agregaron un 2 como coeficiente y ¿está bien eso? A ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya está? Hay 2 oxígenos, 2 hidrógenos y 2 de oro.
Sí, está balanceado. Claro, estaría bien. Sí, ¿El sí, se 2 cumple el afecta balance. solo al oro? ¿O A a ver. todo? El 2 no estaría multiplicando solo el oxígeno y el hidrógeno. El 2 este que puse acá adelante, si lo pongo adelante va a estar multiplicando todo lo que viene detrás hasta que no encuentre un más o un menos. Por Acá no eso hay te nada querían... Y más. si hacemos lo mismo que hicimos en el anterior, creo que da todo. Sí, voy a tener entonces 2 oros, voy a tener 2 oxígenos y voy a tener Y 2 dos hidrógenos hidrógenos. también. ¿Sí? Es como una distributiva. ¿Sí? Ahí. Entonces afecta a todo el compuesto, a todo el compuesto, o sea, al compuesto entero. Si acá hubiera más otra cosa, bueno, a eso más otra cosa, esa otra cosa no le estaría afectando, ¿sí? Pero a ese compuesto lo está afectando todo, ¿sí? Así que tenemos que considerar eso. ¿Estamos? Sí. Perfecto. No. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? No. Bueno, entonces No, ahora por ver. vamos. Perfecto. Vamos a hacer ahora el otro, ¿sí? Yo voy a copiar, pero para que nos quede, para que lo hagamos rápido, pero ustedes me van diciendo. Los elementos son los mismos, pero va a cambiar el estado de oxidación ahora, ¿sí? En este caso era con +1 y ahora vamos a hacer con +3. Entonces, ¿qué debería cambiar acá? Sería óxido de oro 2. ¿Se llama Sí. igual óxido auroso? Óxido No, áurico, Áurico. ¿Por qué? porque es el estado de oxidación más grande. Sí. Termina en ico, bien. Y ahí Mariela, el segundo nombre lo corrigió. ¿Qué puso? ¿Óxido de qué? ¿De oro? Y oro 3, claro. Es. Porque el estado Ese de número, oxidación, ¿qué quiere decir? ¿A qué corresponde? ¿A qué indica? el estado de oxidación De- sería. Bien, del oro, del elemento central. Perfecto. De la misma forma que modificamos ahí, también tenemos que modificar en el hidróxido, ¿no es cierto? Exactamente de forma equivalente. Sí. Sí, podemos ponerlo también. Sí, 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 podemos ponerlo también. ¿Y cómo sería? No se usa mucho, pero sí podemos ponerlo igual. ¿Cómo sería? ¿Cuántos OH tenemos? 2. No, Sería nosotros dihidróxido nosotros de oso. presten Monohidróxido atención de oro. exactamente. ¿Por qué eso? Porque nosotros lo que nombramos, nosotros nombramos el compuesto y el compuesto es este. Yo nombro eso nada más. Acuérdense que este número no entraba en el nombre, ¿sí? Este número está fuera. Este número indica solamente que tengo 2 veces eso. Es como que, no sé, decir, ¿qué compraste? Compré, no sé, Coca-Cola. Pero, ¿cuántas? No, vos no me preguntaste cuántas. Compré Coca-Cola, Coca-Cola, ¿sí? O sea, una cosa es el producto en sí y otra cosa son las cantidades, ¿sí? O sea, nosotros lo que tenemos que nombrar es esto que tenemos acá. Y como dijo el compañero, por favor que lo repita. Es hidróxido auroso, profe. Monohidróxido de oro. Ujú. Ahí. ¿Estamos? ¿Lo ven o hay alguna duda? Se ve, se ve. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con el otro que tenemos acá, ¿sí? Donde este lo vamos a chequear ahora después que formemos el óxido, ¿sí? Porque en este caso ustedes me van a decir, va a quedar, como los elementos van a quedar iguales, ¿no? Pero ahora vamos a tener que cambiar el estado de oxidación para el oro, ¿sí? ¿Qué hago entonces? Sí. Ustedes me dirán qué hago. O sea, teniendo el oxígeno carga -2, oro carga +3, ¿no? ¿Y dónde lo pongo eso? Claro.
Bueno, pones en el Eso oro no va el 3 adelante, arriba. ¿Qué pongo acá? Ahí no pones un 2 y a la derecha No. el 3. ¿Un Abajo. 2 Sí. arriba o abajo? Abajo. 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 ¿Todos ven eso? Sí. ¿Hay alguien que no lo vea? Por favor, pregunten o escriban en el chat si no. ¿Sí? Así aclaramos lo que sea necesario. Entonces, el oro Profe. tiene un... Sí, Perdón, yo me ¿sí? vengo confundiendo desde hoy con ese 2 que está poniendo. ¿De dónde sale ese 2? ¿De dónde sale ese 2, chicos? Es el Del- estado del Del- oxígeno del- cuando lo El cruzás. del oxígeno. Exactamente, porque No se nosotros toma en cuenta. Ah, ya cruzó. Ah, ok. sí, porque nosotros lo que tenemos que considerar es que en realidad este es un 3 y este es un -2, ¿cierto? Pero que este 3 va arriba y este -2 Claro, sí, ahí está, ya. ¿sí? Ahora me di cuenta cómo viene la cosa. ¿Está? ¿Hay alguien que no lo vea? Estamos. Entonces ahí tenemos el óxido áurico, que entonces no va a ser monóxido de dioro. ¿Cómo va a ser ahora? Dióxido de dioro. Ujú. Más agua. ¿Y qué va a pasar acá? En el hidróxido. ¿Ya está escrito el hidróxido? ¿Está completo? No No. habría que ¿No te poner falta un el 3 número. del oro? ¿Sí? ¿Y qué hago con ese 3? ¿Dónde lo pongo? Debajo. El A OH. la derecha A la derecha. a la derecha del paréntesis. ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo, abajo. Abajo. ¿Ahí? Sí. ¿Sí? Todos vemos que eso es hidróxido áurico o hidróxido de oro 3, o si no, ¿cuál era el otro nombre? Trióxido. No, Y hidróxido. hidróxido. No, áurico. ¿Cómo? De oro. Hidróxido de oro. De oro. De oro, porque es uno solo. ¿Sí? Tengo un solo átomo de oro. ¿Podría hacer unas preguntitas, Mariela? Sí, claro, claro que sí. Si les preguntamos, un óxido básico se forma con un no metal más agua. ¿Qué me dicen? No, un óxido básico está mal. Sí, se forma con agua. Corregime. Sería con oxígeno, ¿Y qué? no con agua. Y un metal. Oxígeno y un metal. Porque yo dije, un óxido básico se forma con un no metal más agua. Sería con un metal y oxígeno. No. Bien. Los hidróxidos son compuestos binarios. No, porque tienen el material, oxígeno y agua. En realidad O sea no que son, tienen- que no son óxidos básicos más el agua. A Claro, ver, sí, ¿qué pero quiere los decir que un elementos, compuesto sea binario, ternario? ¿A qué me refiero? ¿A la cantidad de qué? ¿No es Elementos. descompuesto, profe? Bueno, sí. Entonces, vuelvo a preguntar. El hidróxido, cualquier hidróxido, es un Es compuesto verdadero. binario. Es verdadero. ¿Cómo? binario, binario. No, no es binario, porque tiene 3 elementos. Oxígeno, Ah. hidrógeno y el tercero. Y de pronto, los óxidos básicos siempre, siempre, siempre van a tener oxígeno. Sí. Sí, verdadero. Bueno, Ah, no, no. Mariela, esas Sí, sí. cosas presten atención porque van a encontrar preguntas y bueno, presten atención cuando las encuentren en la práctica. Perdona, Mariela, ¿eh? No, está perfecto, Mónica, muchas gracias. Bueno, chicos, ¿y esta reacción está bien? ¿Está terminada ya? No. No, hay que ¿Qué falta? equilibrarlo. Balancearla todavía. Balancearlo. Ajá. ¿Y qué ponemos para eso?
Yo me trabé, no la puedo balancear, no sé qué estoy haciendo mal. A ver, vamos a hacerlo entre todos. ¿Qué es lo primero que vemos? ¿Que acá qué hay? Ahí hay dos. Hay Dos. dos. Tendremos Entonces, que poner un 2. Hay que poner ¿dónde? Un 2 en el hidrógeno. ¿Un 2? ¿Dónde? El Adelante. El anterior. oro. Sí, ¿Acá? en el producto. Sí. Ahí. Sí, sí. Claro, pero. Bueno. Claro, está bien. Ahí, ¿Y ahora qué pasa? Ahí Hay que tenemos. agregar un número ahí. ahí tenés Acá. que poner un 3 en el agua. Ahí está. Y creo que ya está. ¿Ahí está o qué opinan? No, En realidad no, Tenemos porque seis. estaría afectando. Puede Tenemos ser 6 que tenga. oxígenos, 6 No. hidrógenos. ¿Ese 3 no te estaría diciendo que tenés 3 átomos de agua? Claro. Por eso. Profe, estaría mal agregar una fracción ahí. No Sí, podemos agregar fracciones. No está. podemos agregar fracciones porque nosotros, o sea, vamos a ver que estos son números enteros. Nosotros no podemos manipular, después vamos a ver por qué, pero no podemos manipular la mitad de una materia, ¿sí? Que estas son unidades como si nosotros hablábamos de, no sé, de, eh, a ver, ¿cómo decirlo? O sea, yo no puedo cortar al medio algo. Esto es una unidad que si yo la corto, no tengo lo mismo que tenía al comienzo. O sea, no estoy Sí, manipulando el mismo perdería las compuesto. propiedades de lo que es, ¿no? Exactamente, no es lo que yo tengo al comienzo, ¿sí? Por eso no podemos, tienen que ser números enteros. Era el principio, uno de los principios que habíamos visto, el de Dalton, ¿sí? Que esas propiedades eran propiedades que eran constantes y eran números que eran enteros, pero, perdón, proporciones que eran constantes y eran números enteros, Igual ahí ¿sí? estaría balanceado. Porque Acá hay, estaba sí. hay Porque hay 6 que, hidrógenos, sí. 6 oxígenos y 2 hidrógenos. En los reactivos tenemos oros, tenemos 2 acá, que son los que vemos que los vieron enseguida, ¿sí? Y en los productos también. Ahora, oxígenos tienen 3 oxígenos acá y también en los reactivos tienen otros 3 del agua. O sea que en total tienen 6 átomos de agua, ¿no es cierto? Sí. Sí. Y en los sí. productos, ahí ven. Y ahí en los tenés 2 por productos, 3, son 2 6, por 3, así que 6. quedaría. Exactamente. Y bueno, y Sí, no el sé por qué me hidrógeno. trabé, no era muy... No, pero ¿sabes qué? Hay que practicar nada más, porque o sea, cuando son números, no sé, 1, 2, es como que, bueno, sale enseguida, pero por ahí después empiezan a aparecer números que tal vez generan esto de que pongo uno y descompongo otro, ¿sí? O me queda desequilibrado otro, pero bueno, hay que ir viéndolo, ¿sí? Es práctica, nada más que práctica. Después ya se van a dar cuenta qué poner en cada caso, ¿sí? Entonces, todos ven que el balance de materia se cumple, ¿no? Sí. Sí, perfecto. ¿Alguna duda? ¿Algo Sí. que quieran preguntar? ¿Algo que no se vea? ¿Algo que les esté dando vueltas por ahí? ¿Algún hidróxido o algún óxido que no identifiquemos o algo que querramos practicar un poquito más de hidróxido? Una pregunta, cuando sean más componentes, ¿no? En la reacción, ¿vamos a seguir balanceando así de uno del otro hasta que nos quede bien? En realidad vamos a ver que hay un método, ¿sí? Para balancear, ¿sí? Y que tiene que ver con un tipo de reacción química particular, ¿sí? Y que ese nunca falla. Es una parte tal vez como un poquitito más complicada, pero que es como más directa y yo no tengo que andar pensando, pongo 2 acá, porque ahora, como vos decís, que tenemos 3 compuestos, es como sencilla dentro de todo, ¿sí? Pero después cuando nos empiezan a aparecer muchos compuestos y cuando en realidad tenemos elementos que están interviniendo en muchos compuestos, porque acá tenemos solo el oxígeno que se repite en 2 compuestos, pero a veces tenemos el metal que también se repite, ¿sí? O el oxígeno que está en 3 compuestos, ¿sí? Y entonces ya ahí empezamos a probar y probar implica que perdamos mucho tiempo. Entonces hay un método que es un poquito más directo, pero que tenemos que saber otros conceptos para poder resolverlo o para poder aplicarlo, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante también. ¿Sí? ¿Podríamos ver un ejemplo más de esto? ¿Cómo? Profe, ¿Sí? No, si podríamos ver un ejemplo más de esto. Sí, claro que sí. profe. ¿Sí? Sí, decime. Perdón, yo veo después la clase o cualquier cosa le pregunto. Ok, Me tengo ok. al médico. Sí. Sí, tranquila. Bueno, Vaya, gracias. que salga todo bien. Hasta luego. Gracias. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, ¿sí?
Y vamos a ver qué pasa si nosotros, por ejemplo, o sea, si el ejercicio es este que tenemos acá. Ustedes tienen que completar acá, más, tienen que completar acá, y esto acá. ¿Qué pasa si ustedes tienen que completar y ponerle nombre a todo lo que está ahí? O sea, a todo lo que está y a lo que no está, que ustedes van a completar. ¿Qué es lo que hacemos? A ver, ustedes me dirán. Primero diferenciar los elementos que tengo. Claro. Ahí Sería tenemos cobre, agua y cobre. oxígeno, claro. Exactamente, tenemos cobre, tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué Y compuesto es? Porque nosotros ahora lo que vimos son óxidos e hidróxidos y ahora puntualmente estamos practicando hidróxidos. el Entonces cobre, sí. directamente lo que vemos es que esto es un hidróxido. ¿Pero por qué? Porque estamos practicando ahora hidróxidos. Pero un ejercicio puede ser todos los compuestos que nosotros vamos a ver y que estén todos mezclados. Y que esto, por ejemplo, en vez de ser un hidróxido, sea un óxido, o sea una sal, o sea un hidruro, y ustedes van a tener que identificarlo. Por eso es importante, como dijeron recién, reconocer cuáles son los elementos que lo están formando, porque el elemento que lo está formando me indica qué compuesto es y de dónde viene, ¿sí? Entonces, acá reconocen que esto que es un, Sería cobre Sí. en todo Un caso. hidróxido. un Y hidróxido, Hidróxido público. un hidróxido porque tienen el metal y tienen un OH, Sería ¿sí? cúbrico, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Por qué te parece que Por- podría ser? porque el OH tiene un 2, entonces el cobre tendría estado de oxidación 2. Es Más importante 2. reconocer eso. ¿Todos ven eso? Que el estado de Sí, oxidación sí, del sí. cobre es 2. Es importante reconocer los elementos y seguido a eso los estados de oxidación. Entonces podemos decir que esto, ¿cómo dijiste que era? Sería un bihidróxido mm, cóbrico. No, sí, cúbrico. El cobre, el nombre viene de cuprun. Cuprun. Cúbrico. Cúbrico sería. O hidróxido cúprico, o si no, Dióxido de cobre 2. dióxido cobre. ujú, perfecto. Bueno, ¿y qué pongo del otro lado? Porque esto ya lo tengo listo, pero Separo el Cobre. óxido del agua. ajá. Entonces por este lado tendría que poner, entonces dijeron, Óxido acá, de cobre óxido, y y agua del otro acá lado. agua. ¿Y esto está bien así como lo escribimos? O sea, óxido de cobre así, lo dejo solito. Te falta marcar qué óxido es. Ujú. Es ¿Y que cómo lo con- marco eso? Entre paréntesis 2, así, más fácil. Ujú, exactamente. Cúbrico, así es. O si no, sí, como dijeron ahí recién, Cúbrico. exactamente. O si no, puedo poner óxido cúprico. Y la otra que me dice cantidades, vamos a verla después, ¿no es cierto? Ahí vamos. ¿Y arriba qué pongo? Los Y elementos. acá. Bueno, La oxidación. ¿qué pongo? Sería Elementos. Q Cu EU del cobre más el y el oxígeno oxígeno. El oxígeno. y luego el agua. H2O. ¿Está bien formado el agua? ¿Está bien formado el óxido? Profe, disculpe, debajo del C1 tiene un 2 ahí. Acá, No, ahí. porque Claro.
Porque tiene estado de oxidación 2, ya está balanceado. ¿Quién tiene Está estado de neutro oxidación 2? Sí. el cobre. Claro, sí, pero ese En el 2 no ox- sería del estado de oxidación de justamente ese elemento. Sí. ¿Y el oxígeno? Tiene 2. Menos 2. El oxígeno. ¿Y qué pasa con estos dos? Ah, se simplifica, claro. Sí, pero está buena la pregunta porque todos tenemos que ver esto, ¿sí? Porque en realidad hay alguien que tal vez, no sé, tiene más práctica o ya lo vio o lo enganchó más rápido, ¿sí? O ya lo distinguió y directamente no lo puso. Pero tenemos que saber por qué no lo puso, ¿sí? Es correcto, la pregunta es muy válida, sí, y sirve para mucho, para aclarar muchas cosas. Entonces, en realidad acá lo borro y lo borro, ¿cierto? Entonces está bien formado el óxido de cobre 2, tengo agua, tengo el hidróxido, y entonces esto era óxido de cobre 2, óxido cúprico, o si no, ¿cómo lo puedo llamar? Monóxido de cobre. Sí, 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 perfecto. Monóxido de cobre. Ahí va. Perfecto. ¿Y está terminado esto? ¿Está balanceado? ¿Está bien? Sí, ¿Lo estaría tengo que poner? balanceado ahí. Profe, al balancear los estados de oxidación del cobre, sería más 2 y del oxígeno menos 2. Cuando nombro óxido de cobre 2, ¿no afecta eso? ¿Cómo? No entendí la pregunta. A ver, ¿me puedes repetir? Claro, el estado de oxidación del cobre es 2 o más 2. Sí, sí. Cuando yo lo simplifico con el estado de oxidación del oxígeno, que es menos 2, me queda en 0. Cuando nombro el óxido de cobre 2, por ejemplo, Queda en 1. Si simplifico, queda en 1. está bien, pero en Sí. el nombre óxido de cobre sigue llevando el 2. O Sí, sí, sea, sí, el sí, estado de porque el oxidación del estado, cobre. exactamente, es con el que está actuando. Acuérdate que el que dice cantidades es este, ¿sí? Que justamente dice monóxido porque solo tiene un oxígeno, ¿sí? Y cuando es monóxido es porque evidentemente con las dos cargas negativas que tenía el oxígeno le alcanzó para compensar la carga positiva que tenía el compuesto. ¿Se ve? ¿Se ve, chicos? Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿Todos ven que esto está balanceado? Que no Sí. hace falta poner coeficientes estequiométricos, que con que sea 1 y 1 y 1 ya está, ¿sí? Pero de hecho Sí. hay muchos ejercicios de estos en la práctica, así que ustedes tienen que completar, ya sea que están los reactivos y que ustedes tienen que poner el producto, o al revés, que están los productos y ustedes tienen que poner los reactivos. Y a la vez también hay unos en los que los compuestos están puestos con los símbolos químicos y otros están con los nombres y ustedes tienen que completarlo, ¿sí? Pero es importante el procedimiento que ustedes marcaron. O sea, lo primero que hago es identifico qué elementos forman el compuesto. ¿Para qué? Para decir qué tipo de compuesto voy a formar y entonces saber qué necesito poner del otro lado para formar ese compuesto. Y después arrancar por ver qué estados de oxidación tienen los elementos y empezar a poner nombres, ¿sí? Empezar a darles como identidad a cada cosa, ¿sí? Mónica, no sé si querés aclarar algo o Perfecto, hacer algún está comentario. bien, está bien. Ok. No sé si te Profe. ocurre algún... Sí, Yo tengo una duda que creo que es un poco tonta, pero no importa, para sacármela. Perdóname, perdóname que te interrumpa. Con respecto, hoy también alguien dijo perdón cuando preguntaba, ahora vos decís esto. Para nosotras ninguna pregunta es tonta ni está fuera de lugar, porque sabemos que muchos chicos no tienen idea porque nunca vieron química. Ustedes pregunten, porque lo más grave de esta situación es que no les vemos la cara, no sabemos si entendieron. Uno cuando los ve en el aula va caminando por los bancos y se da cuenta si el alumno entendió o no entendió. Pero en el caso de ustedes, si no nos dicen, no tengan vergüenza, por favor. Estamos para eso. Así que no pidan disculpas por preguntar. Y no los tenemos que perdonar, ya están perdonados. Así que discúlpame a mí que te interrumpí, pero quería decirlo porque lo escuché ya un par de oportunidades. ¿Sí, chicos? sí, y además en cuanto a eso, Mónica, otra cosita
que bueno, que también para nosotros, yo el otro día les comenté a los chicos que tal vez voy a hablar muy rápido, ¿sí? Y bueno, y tal vez el concepto requiere por ahí un poquito más de tiempo para alguien que no lo vio. Entonces, eso, que me paren, ¿sí? Para nosotros esto es algo como, por decirlo de alguna forma, como cotidiano, ¿sí? Pero nosotros entendemos que para ustedes no, ¿sí? Así que no se sientan incomodados ni nada en preguntar, ¿sí? Para eso estamos, para ayudarlos y para que ustedes entiendan todo esto. Vos Así que trabajaste el cobre con estado de oxidación 2, ¿no? sí. ¿Y por qué Pero con también estado tiene de...? estado 1, ¿no? Sí, exactamente, sí. Yo trabajé con el estado de oxidación cobre, por eso tuvimos que aclarar todos estos nombres, Sí, sí, ¿sí? sí. Y trabajé con estado de oxidación 2 porque yo di este compuesto, porque a mí se me ocurrió dar este compuesto. O sea, esto era dato. Y a partir de todo esto, de solo de este rojo, hicimos todo el resto, completamos todo el resto. ¿Sí? Pero esto era un dato. O sea, yo decidí trabajar con estado de oxidación del cobre más 2, sí. Listo, listo, listo. Y acá ustedes o sea, ustedes acá en este ejercicio no pueden decidir con cuál trabajar, porque este ya está dado, ¿sí? Si el ejercicio fuera, por ejemplo, escribir, Por eso, porque mi duda era, si vos no pones nada, pongo claro, cualquier valor o algo bueno, así. si Por el eso. ejercicio fuera escribir los óxidos del hierro, ¿qué hacen ustedes acá? A ver. ¿Qué Tendrías se que les ocurre trabajar con hacer? 2 y con 3. Exactamente, ustedes acá tienen que marcar todos, tienen que hacer los dos, ¿sí? Tienen que hacer una ecuación donde trabajan con estado de oxidación 2 y otra ecuación donde trabajan con estado de oxidación 3. ¿Por qué? Porque acá no pueden desestimar uno u otro, porque yo no hice ninguna aclaración. Ahora, si yo le digo escribir la reacción de obtención de óxido, Profe, ¿sí? y en el caso de nosotros no tuviéramos todos los números, porque la otra vez se acuerda que algunos tenían menos números de estado de oxidación que otras tablas periódicas, ¿cómo nos damos Ujú. cuenta? Ya veo que en el Bueno, examen ponele nos llega a pasar eso. no, en el examen no creo que pase porque probablemente, o sea, esté escrito el estado de oxidación, ¿sí? No sé, por ejemplo, si dice escribir la reacción de obtención del óxido ferroso, probablemente, si esto es un examen, probablemente lo que solemos poner es hierro, o sea, abajo, por ejemplo, poner datos y le vamos a poner hierro, estados de oxidación, y le vamos a poner más 2 y más 3. Y ustedes ahí arréglense, Listo, ¿sí? perfecto. Gracias. Si es un examen y si en el caso de que no llegara, o sea, si ustedes están haciendo el ejercicio, nosotros ahora igual vamos a publicar una tabla periódica, ¿sí? Para que trabajemos todos homogéneamente. Pero en el caso de que a ustedes se les plantee alguna duda, son cosas que nos pueden preguntar, ya sea si lo están haciendo porque el TP dice eso y los confunde, nos pueden mandar un correo, ¿sí? O anotan la duda y cuando estamos en clase nos preguntan, ¿sí? O si están en el momento del examen, recuerden que nosotros en el momento de la instancia de evaluación, nosotros estamos conectadas online, ¿sí? O sea que si ustedes se conectan al Zoom, nos van a encontrar a nosotras y ahí nos preguntan, ¿sí? Nosotros vamos a estar en el horario de clase conectadas, porque el examen va a ser en horario de clase, ¿sí? Así que quédense tranquilos que en ese sentido van a tener soporte por las dudas, porque Y esto en no es el, informe. y en el examen nos pueden dar ejercicios que no, o sea, componentes que no existan. O sea, por ejemplo, no sé, no se me ocurre nada. Pero por ejemplo, en vez del No, no CU, somos tan que haya malvados. H. Bien, Quédate tranquilo, no, no. no, porque eso No, implicaría, siempre trabajamos con perdón, no sé Mariela, si, siempre trabajamos con sustancias que hemos trabajado en la clase o les hemos dado ejercicio, pero cosas que existen.
O sea que se pueden trabajar en el papel. No somos tan malvadas, no. No, porque eso implicaría bueno, que tengan que recorrer toda la tabla periódica para ver si el elemento existe o no, ¿sí? Entonces, nada, o sea, no, porque eso sería como una pérdida de tiempo y no estamos acá contabilizando, o sea, qué memoria tienen ustedes o evaluando qué memoria tienen ustedes para recordar los elementos químicos. Eso es lo de menos, ¿sí? Porque la tabla periódica va a ser una herramienta que ustedes van a poder consultar siempre. El fin es otro. ¿Sí? Identificar el tipo de compuestos, ¿sí? Reconocer esto de reconocer los elementos, pero no recordarlos así como de memoria, ¿sí? Así que no va a haber un ejercicio donde haya algo que no existe. Oye, No sé si, Mónica, se te ocurre hacerles algún comentario o algo se No, me esté yo creo que pasando en ya cuanto con a esto. ya podemos empezar con los ternarios que faltan para hoy. No, está bien, está bien. Lo ¿Alguna que duda, sí, chicos? Sí. yo veo mucha gente conectada y no está participando. Quizás ya lo saben o no entienden nada, pero para eso está la ejercitación de la página del CBG. Bueno, O pero sea, Mónica, por vos, favor. sí, Mónica, vos, bueno, ayer por ahí no escuchaste mi comentario, pero la sugerencia de hoy para el final de la clase va a ser que se pongan a trabajar para la semana que viene, o sea, esta semana no va a haber cuestionario online, pero sí que se pongan a trabajar con la práctica, con el TP2 y 3, porque la clase que viene vamos a arrancar con práctica y vamos a arrancar con práctica en forma aleatoria. O sea, si está conectado, no sé, Juan, le vamos a decir, Juan, por favor, si tuviéramos este ejercicio, ¿cómo lo resolverías? O si tuvieras que hacer el óxido tanto, o no sé, o Julieta, a ver, o Julieta, ¿vos qué te parece? ¿Cómo resolvés este ejercicio? ¿Sí? O sea, al azar vamos a ir preguntando. Perfecto. Sí, no te había Así escuchado. que, Perfecto. así que para la clase que viene, nosotros, o sea, con esta comisión también vamos a trabajar de la misma forma, que no va a ser un fin de evaluación, ¿sí? O sea, o sea, no van a tener un punto más o menos aquel que conteste bien o mal, sino el tema es que todos estemos trabajando, ¿sí? Porque como decía Mónica hace un ratito, si nosotros estuviéramos presencialmente, nosotros vemos eh, cuál es el trabajo en clase, vemos si hacen los ejercicios, vemos las caras de ustedes, que eso es fundamental, y a partir de esta virtualidad no tenemos ese tipo de expresiones que podemos considerar, ¿sí? Entonces, no sabemos si están durmiendo, si están despiertos, si están en clase o están a la par, no sé, viendo otro video o haciendo otras cosas, ¿sí? Eh, entonces, la idea es esa, y más que nada también porque, porque nosotros consideramos de que si ustedes trabajan en las clases, ¿sí? Y hacen lo mínimo que nosotros les pedimos para las cursadas, para las instancias de evaluación no van a tener mucho más que estudiar, ¿sí? Van a tener que reforzar los conceptos, pero todo ya lo van a tener eh, a mano, ¿sí? Entonces, más que nada también por eso, por una cuestión de ir al día con la materia, ¿sí? E ir absorbiendo los conceptos, ¿sí? Así que la semana que viene sí vamos a trabajar con eso, vamos a hacer un poquito de práctica cuando arranquemos la materia. Sí. Sí. No. En este no, porque yo dije escribir la reacción de obtención del óxido ferroso. Entonces solo tienen que hacer la del óxido ferroso. Ustedes acá tienen que analizar, bueno, necesito óxido ferroso. Ferroso termina en oso. Oso era el mayor o el menor estado de oxidación. Era el menor. Entonces, acá me están diciendo que el hierro tiene 2 y 3. Entonces, ¿cuál tomo? ¿El 2 o el 3? El 2. Ah, entonces, y sigo con el procedimiento, ¿sí? Pero es como toda una cadena de cosas, ¿sí? Claro, puede haber esas pequeñas, en caso nos dicen el metal que queramos hallar con ambos estados de oxidación para realizar ambos. Exactamente. Sí, Perfecto. sí. O sea, que esté toda la información no implica que ustedes van a tener que utilizar los dos, sino simplemente para que ustedes se den cuenta. Ahora, si yo digo escribir la ecuación de obtención del óxidos de hierro, ahí sí es amplio y ustedes van a tener que hacer todos, porque yo no indiqué cuál, Claro. ¿sí? Utilizando esos dos que O, aparecían ahí. o sí,
En función, claro, sí, 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 de estos dos, porque van a estar los datos, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, escribir la reacción de obtención de óxidos o, o a ver, eh, porque tenemos opciones múltiples, así que ¿cuál de los siguientes? Se puede compartir, profe. Ay, perdón. Gracias, ¿eh? ¿Cuáles de los siguientes compuestos son óxidos de hierro? Entonces yo acá digo Fe o digo Fe o 3, digo Fe o 2 o 3, digo Fe El primero y el tercero, ¿no? o 2. Ustedes me dirán, dijeron el primero Y el tercero. y el tercero, que es este. ¿Por qué? Porque ¿Por están qué? balanceados. ¿O por qué este no y por qué este no? Por el segundo y el cuarto no están, tienen carga, o sea, no son neutros. Ujú, exactamente. En cambio, este es cuando el hierro está actuando con qué estado de oxidación. Con 2. ¿Qué significa con esta oxidación de Con dos, oxígeno? exacto. Exactamente. Y este es cuando el hierro está actuando con el estado de oxidación 3. 3. ¿Sí? Entonces, puede, o sea, una pregunta puede ser esa, y tengan en cuenta que en este caso tendríamos dos opciones correctas, ¿sí? Porque, o sea, la pregunta puede ser cuál o cuáles, ¿sí? Y entonces fíjense esto, que por ahí cuando son opciones múltiples, por ahí puede que todas sean opciones factibles, ¿sí? En ese ejercicio, opciones correctas en ese ejercicio, así que cuidado con eso. O puede ser que ninguna sea, ¿sí? Cuidado con eso. Y si dice cuáles, si es solo una, puede ser también. No, por lo general, en los cuestionarios, o sea, durante cada unidad, eh, solemos tener menos errores que en los cuestionarios de instancia de evaluación, porque los cuestionarios de instancia de evaluación solemos corregirlos muchas veces y solemos, no sé, corregirlos todos en la cátedra. Entonces, por ahí esos errores de tipeo o esos errores de expresiones nuestras, los encontramos antes de que lleguen a ustedes, ¿sí? Pero no va a estar esto de confundir, porque sí, en realidad podría ser cuál o cuáles. O sea, ay, Claro, en ese caso sí me da la opción a que puede ser uno o más. claro, yo acá dejo que ustedes decidan, ¿sí? Pero yo ahí les dejo amplio para los dos. O sea, si dice, porque si el ejercicio dice cuáles, es porque hay más de una. Si el ejercicio dice cuál, es porque hay una sola. Y si yo lo dejo así, es porque puede ser una o muchas, ¿sí? Esta evaluación puede ser que no sea ninguna de las cuatro opciones. No, como dijo Mónica, o sea, como les dijo Mónica hoy, no solemos ser tan malas. Siempre alguna es correcta. Está bien. Igualmente, fíjense que Mariela ahora les dio esta introducción. Siempre vamos a estar diciendo preguntas similares al examen, cosa de que ustedes, para que nosotros no nos digamos nosotras, uy, qué mal, esto no lo explicamos o no lo ejercitamos. También eso, porque nosotras tenemos que ser cuidadosas de lo que las preguntas que les hacemos. Entonces, mientras está la clase, vamos haciendo preguntas, cosas que nos parecen importantes porque después van en el examen. Y otra cosa que no comentamos al comienzo, que bueno, que también solemos hacer o sea, antes de la fecha de examen solemos hacer alguna práctica, o sea, un simulacro de examen. Entonces, probablemente la clase anterior al examen hagamos un simulacro de examen juntos en el horario, ¿sí?
y bueno, donde todos abramos el cuestionario y donde todos vayamos resolviéndolo a la par, ¿sí? Tengan en cuenta que nunca van a tener, cada vez que abran el cuestionario, nunca se va a repetir el orden de las preguntas, ¿sí? Porque todo es al azar. Entonces, por ahí si le dicen a algún compañero, la pregunta uno, ¿qué pongo acá? ¿Cuál es la verdadera? O sea, no. La pregunta uno va a ser diferente para todos, ¿sí? Y las opciones también, porque por ahí a veces cuando dicen, bueno, pero si el ejercicio que dice cuál de los siguientes compuestos son óxidos de hierro, la A, la B, la C, la D, para mí es la A y la B, bueno, pero la A y la B tuya no van a ser la misma A y B que el compañero en el mismo, para el mismo enunciado, ¿sí? Así que cuidado Profe, con eso. Sí. pregunta súper importante. ¿Se pueden volver para atrás en los exámenes, las Sí, preguntas? Genial. sí, a menos que que lo envíen, eh, que pongan enviar, pueden ir para atrás o para adelante todo lo que quieran. O sea, van a poder trabajar, por eso vamos a ver si después lo podemos afinar un poquito más esto de los cuestionarios que vayan viendo con unidad a unidad, porque la idea es esa, la idea es que ustedes vayan ejercitando esto, ¿sí? De ponerse tiempo, de ponerse intentos, y que todo lo malo que pueda surgir surja en estos cuestionarios previos a la instancia de evaluación, ¿sí? Entonces, no sé, me equivoqué, no podía, o sea, apreté enviar y lo envié con 3 ejercicios. Bueno, entonces fíjate que la próxima, o sea, eso no lo tenés que hacer, ¿sí? Que tenés que o esperar el tiempo o tener que enviarlo todo junto, ¿sí? O esto de ir para atrás, para adelante. No sé si hiciste el cuestionario online de la unidad temática número 1, pero justamente se podía ir para atrás y para adelante sin problema. Así que Les si no lo digo alguna hiciste, chequealo. cosita. Les Ah, digo sí, una lo hice, pero capaz que en examen es diferente, por eso le Ah, no, preguntaba. no. Les digo una cosita más. Van a tener ese simulacro de examen. Siguiéndonos en la clase, no van a tener problema. Es la experiencia que tenemos de otros años y la del año pasado haber trabajado así. Y la verdad fue muy satisfactorio. Así que quédense, relájense con respecto a que si me preguntan, si no me preguntan, porque es lo que estamos haciendo en este momento. Todo lo que están trabajando es porque lo vamos a utilizar. Quédense tranquilos, me refiero tranquilos traten de entender lo que se da en clase, practiquen lo que hay que Mariela ha subido y van a ver que van a andar bien, se los aseguro. Chicos, y si ustedes encuentran por ahí algo raro en los TP que cargamos, o en las teorías que damos, o en los cuestionarios que tienen online, o en el cuestionario del examen, o sea, en cualquier instancia que tengamos durante la cursada, no duden en escribirnos y preguntarnos, porque nosotros también somos personas, ¿sí? Y a veces se nos pasa algo, ¿sí? Así que todo esto que contribuimos a la cátedra es todo un constante trabajo, así que, y revisiones de muchos que a nosotros a veces nos parece muy monótono todo, que ya no vemos nuestros errores, nuestros propios errores. Así que no duden en preguntarnos, dicen, ay, pero la profe acá, ¿qué quiso decir? O cómo, bueno, díganos, el enunciado no se entiende, o acá no sabemos qué quiere decir, o no sé, o esto, o acá este 3 nos parece que no va, o sea, lo que les parezca, es todo contribución a la práctica, a la materia, ¿sí? A la cursada. Así que por favor, todo eso nos sirve, ¿sí? Es todo una construcción entre todos. Bueno, no sé, dicho todo esto, ¿alguien tiene algo más para preguntar de hidróxidos? Volviendo al tema de compuestos. ¿No? Bueno, vamos a La seguir entonces. sección comunidad Sí, 1 está dividida en dos partes, puede ser, ¿no? unidad uno, dos En el, partes. y en el CBG, No, creo que decía continuación, o sí. era la unidad 2. Eh, yo creo que era la unidad 2. Ay, a mí se me cerró. Voy a entrar ahora, pero se me ha cerrado la sesión. Creo que puede ser la unidad 2 o más adelante. No, Ahora creo que igualmente la pregunta iba hacia el trabajo, eh, en donde hay práctica de esto, es el mismo, tanto para el tema de esta clase como la de la anterior y la anterior. sí, va a haber un solo cuestionario. Cuando demos todos los compuestos, o sea, cuando terminemos la unidad 2, va a haber un solo seminario.
O sea, un solo ¿Esto es unidad cuestionario online. 1 o unidad 2? Esto es unidad 2. Por eso los apuntes, yo no sé si vos entraste al CBG, pero los apuntes los subí en... Ah, dice unidad, sí. Tema 2 dice continuación, sí. El tema 2 dice continuación. Claro, sí, sí, que ahí lo estaba verificando. Sí, pero bueno, nosotros hasta ahora, por lo general, cada una de las unidades tiene un solo cuestionario. Hasta ahora la de formación de compuestos va a tener un solo cuestionario. Probablemente la segunda parte, la unidad temática 2, que es la que dice continuación, tenga otro, pero porque es otro tema, que está dentro de la unidad temática número 2. O sea, la unidad temática número 2 tiene que ver la primera parte con la formación de compuestos y la segunda parte con el uso de la ecuación, de las ecuaciones para la parte de estequiometría, ¿sí? Entonces, solemos separarlos porque son muy densos, particularmente el de estequiometría es muy denso, entonces, para que no sea tan pesado todo, solemos separarlos, ¿sí? Y en esa misma unidad 2, en la carpeta de seminarios de práctica, hay TP2, TP3, con número 2 y Sí, número 3. sí, sí, sí. A la formación de compuestos corresponde el TP número 2 Y y a 3. la otra. Ah, No, está no, no, bien. no, el 2 y el 3, porque es en la solapa que está. Que tal vez es como mucha práctica, pero bueno, nosotros consideramos de que es la base, la formación de compuestos es la base para todo lo que viene después, entonces tratamos de que ustedes tengan material. Después, bueno, la decisión de cada uno, qué es lo que considera que oportuno para entender los ejercicios y la práctica necesaria de cada uno, pero al menos tienen para practicar. Profe, otra cosa, al Sí, final de cada trabajo hay tipo una solapa que se llama actividades de integración. ¿Qué sí. pasa con eso? eh, Decís en cada seminario, o sea, como optativo, ¿no es cierto? No, o sea, dentro de del Word ese que dice el compañero, entras a Ah, trabajo claro. 2, bajás Sí, y sí, está sí. actividad de integración. Sí, sí, Y en sí. el 3 también. Sí, 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 sí. Eso lo pueden, eso es algo que recomendamos eh, en el caso, pero bueno, como les decía, son todas actividades que son complementarias. O sea, si ustedes, la propuesta es que las hagan. Cuanto más hagan, más fácil les va a ser o más práctica van a tener, entonces significa que va a ser un reflejo de que ustedes han adquirido bien los conceptos. Ahora cada cual toma la decisión de qué hacer o qué no hacer. Nosotros son prácticas que sugerimos que las hagan, tanto las actividades respectivas como las últimas actividades que son de integración o de evaluación conjunta de algunas cosas, ¿sí? De algunas ciertas condiciones, pero sí es todo lo que sugerimos para que ustedes trabajen, ¿sí? De todas formas, si ustedes abrieron o sea, el TP2 y 3, por ejemplo, ustedes no están en condiciones de hacer todas las actividades, porque nosotros vimos formación de compuestos, pero hasta ahora vimos óxidos e hidróxidos nada más. Entonces ustedes podrían solo hacer óxidos e hidróxidos. Tengan en cuenta eso, si vayan haciendo lo que pueden hacer. Eventualmente, si alguno tiene conocimientos previos y puede resolverlo, bueno, perfecto. Pero nosotros lo que vamos pidiendo es, o sea, lo que vamos sugiriendo es que vayamos haciéndolo equitativamente, ¿sí? En la medida que vamos viendo los temas. La idea es que ustedes para la clase que viene puedan trabajar con el seminario 2 y 3, pero en la formación de óxidos, de hidróxidos y de oxoácidos, que son los que vamos a ver ahora, o sea, los tres compuestos que se van a llevar hoy a ver, o sea, vistos, ¿sí? Joya, profe. Bueno, entonces, ahora sí, siguiendo los compuestos, sí vamos a ver, entonces ahora sí, tres, sí, que vamos a ver los oxoácidos. Los oxoácidos. Y para los oxoácidos, vamos a ver que nosotros en el ejercicio anterior, en, en la formación de compuestos anterior de los hidróxidos, lo que habíamos visto era que lo formábamos a partir de un óxido básico más agua. Ahora vamos a ver que estos oxoácidos los vamos a formar a partir de un óxido, pero en este caso un óxido ácido más agua. O sea, que vean la diferencia, ¿no? Ustedes ya pueden identificar que estamos formando diferentes cosas a partir de un óxido, ¿sí?
Por eso era importante la clasificación o la identificación de cuándo era ácido y cuándo era básico. Porque cuando yo a ese óxido le agregue agua, dependiendo de si es ácido o básico, se va a formar algo diferente. ¿Sí? En este caso dijimos que formábamos oxoácidos. Ahora, ¿cómo hacemos para escribir esta ecuación de un oxoácido en forma genérica? Nosotros antes habíamos escrito un óxido básico de forma genérica como metal más agua. Perdón, metal y oxígeno. En este caso, cuando queremos nombrar a un óxido ácido, vamos a poner no metal con oxígeno, ¿no es cierto? Para decirlo en forma genérica. ¿Un profe podrá repetir eso último? Sí, nosotros para designar en forma genérica un óxido ácido, podemos escribirlo como no metal y oxígeno, ¿sí? Antes habíamos dicho que el óxido básico era metal con oxígeno. Nosotros ahora tenemos ácido. Entonces podemos decir que es no metal y oxígeno. Los subíndices que tenga cada uno, bueno, va a depender del estado de oxidación que tenga para considerar o para llegar a la neutralidad, ¿sí? Pero en forma genérica, sin subíndices, puedo decir no metal y oxígeno. Y si pongo el agua, sería H2O, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cómo formo el oxoácido? O sea, ¿cuál es la estructura general de un oxoácido? Cuando nosotros habíamos visto los hidróxidos, acá, los hidróxidos habíamos dicho que era el metal, el oxígeno y el hidrógeno. En este caso, cuando vamos a formar el oxoácido, vamos a ver que el orden va a cambiar, porque acá lo que hacemos es agregarle a esto que tenía acá, le agrego el hidrógeno adelante. Entonces me va a quedar hidrógeno, me va a quedar no metal, y oxígeno. ¿Sí? Y esto que yo tengo acá es el oxoácido. O sea, cuando yo tengo hidrógeno, no metal y oxígeno, lo voy a identificar ese compuesto como un oxoácido. Después, bueno, los numeritos que tenga acá, o sea, los subíndices que tenga, lo voy a poner con minúscula A, B y C, las cantidades van a depender de la neutralidad del compuesto, y ahora vamos a ver de dónde salen, pero básicamente el, el compuesto, el compuesto va a tener esta estructura: hidrógeno, no metal y oxígeno. Ahora, ¿de dónde salen A, B y C? A, B y C son los números que corresponden a las cantidades de esos elementos que hay en los reactivos. Entonces, lo que nosotros hacemos para ver cuánto es A, cuánto es B y cuánto es C, lo que hago es contar cuántos no metales tengo en los reactivos, entonces ese numerito lo pongo acá abajo. ¿Cuántos hidrógenos tengo en los reactivos? Entonces ese numerito lo pongo acá abajo. ¿Y cuántos oxígenos tengo en los reactivos? Y ese numerito lo pongo acá abajo. ¿Sí? Y después, ¿sí? Y si puedo, finalmente los simplifico. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo donde se nos va a aclarar un poquito todo esto. Debemos considerar también que, como es una reacción química, estos elementos pueden tener coeficientes estequiométricos si son necesarios. Esto siempre. ¿Sí? Eso siempre lo vamos a poner.
Pero bueno, vamos a ver un ejemplo, así podemos aclarar un poquito esto de cómo ponemos los subíndices y ver de dónde sale todo esto. Díganme el nombre de un óxido ácido para que trabajemos. ¿La nomenclatura? O, ¿Cómo? uno que Sí. Un óxido ácido que habíamos visto en la clase pasada. A ver. O bueno, u otro. Para que sea un óxido ácido tenía que ser oxígeno con no metal. ¿Y puede ser, profe, azufre, oxígeno más agua? Sí. Vos me estás diciendo la reacción ya, ¿no es cierto? Azufre, oxígeno más agua. Entonces me estás El diciendo óxido ácido sería Óxido de aluminio. azufre y oxígeno. el óxido de azufre sería, ¿no? Aluminio no, porque el aluminio está justo en el borde. El aluminio es un metal, ¿sí? Está claro. Pero con azufre sí. Ustedes dijeron recién óxido de azufre. El azufre, ¿cuántos estados de oxidación tiene? Porque está bien 4, ¿no? que yo diga, si yo digo óxido de azufre, ¿está bien? ¿O hace falta que yo aclare algo más? Tenés que aclarar con qué estado trabajás. Ujú. Sí, tengo que aclarar. ¿Y entonces qué Pero pongo? el azufre no es un metal. Por eso No, y estamos buscando ahora, un ácido. ¿cómo? Claro. O sea, estamos formando oxoácidos. Y en los Ah, está bien. oxoácidos tenía que ser un óxido ácido. Entonces tenía que trabajar con un no metal. ¿Sí? Está bien. Me perdí esa parte. Entonces, óxido de azufre. Bueno, el óxido de azufre, el azufre, perdón, ¿a qué grupo pertenece? Metales. Sí, pero ¿a qué número de Grises. grupo? El 6. ¿Cómo dijeron, perdón? 6A. 6. Ok. Y si pertenece al grupo 6, ¿qué habíamos dicho que cuáles estados de oxidación utilizábamos para el azufre? No era el 6, y había que restarle 2, ¿verdad? Ujú, exactamente. Entonces puedo 4. utilizar 6 y 4. ¿Cuál quieren que utilicemos acá? 6. 6. Bueno, entonces vamos a decir óxido de azufre y entre paréntesis Ver 6. esas reglas, profe. ¿Cómo? Si está en el grupo 6, ¿qué número le resto? Siempre era el grupo al que pertenecía y 2 números menos. Eso estaba en el apunte de la clase pasada, ¿sí? Era el grupo al que pertenecía y 2 números menos. Este mismo punto, pero en hojas más arriba, ¿no? Sí, es el mismo, o sea, es el mismo porque después voy a cargar todo esto en el mismo, ¿sí? O sea, voy como a actualizar el apunte, ¿sí? Pero sí, está acá. Está bien, está bien. Van a ser el número de los que corresponde y 2 números menos. Entonces, me dijeron que vamos a trabajar con 6. Perfecto. Todos los grupos era eso, ¿no? Sí. Óxido de azufre 6, entonces, más agua, ¿no es cierto? Y lo que voy a formar es el ácido, el oxoácido. Si como no metal u óxido ácido tengo además del oxígeno más oxígeno, ¿puede darse? Perdón, no escuché. Bien. Claro, como en mi óxido ácido lo forman oxígeno y más oxígeno, ¿puede darse? Óxido ácido lo forma oxígeno más oxígeno. Claro, No. porque el oxígeno es un Ah, no no, no, metal. no, 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 no. O sea, tiene que ser el oxígeno con otro elemento que no sea el mismo. ¿Sí? Bueno, acá. Entonces, ¿cómo hago para escribir el óxido de azufre 6? Ustedes me dirán qué escribo. ¿Qué pongo? Una pregunta, profe. ¿Sí? Igual no tiene nada que ver casi. No importa. Pero el ozono era O3, ¿no? Ujú, sí. ¿Cómo se puede mantener si tiene carga negativa? No tiene carga negativa, porque justamente si nosotros, por ejemplo, hablamos de O2, hablamos de, hablamos de, no sé, de hidrógeno,
hablamos de, no sé, nitrógeno, o sea, elemento, o de hierro, ¿sí? Bueno, el hierro sí, particularmente es inestable, pero ya vamos a ver por qué es inestable. Pero los elementos que se mantienen solos, ¿sí? No tienen, o sea, los estados de oxidación son cero, ¿sí? Y en la próxima unidad, o sea, en la unidad temática 3 vamos a ver por qué es cero el estado de oxidación, ¿sí? Nosotros vamos a ver que en realidad están compensados así. Nosotros los estados de oxidación los trabajamos cuando el elemento está unido a otro compuesto, ¿sí? De hecho, cuando formamos los óxidos, la clase pasada, ¿sí? Voy a ir acá arriba, pero está muy buena tu pregunta, ¿sí? Voy a ir acá arriba, ¿sí? Cuando nosotros escribíamos que el óxido se formaba con el oxígeno y un elemento, ¿sí? Nosotros acá, en los reactivos, dejábamos oxígeno solito y la X, que era el otro elemento, lo dejábamos solito, no poníamos los estados de oxidación ahí. Sí utilizábamos los estados de oxidación cuando el elemento se unía, o sea, estaba junto al oxígeno. Ah, o Cuando sea, los están, estados de oxidación es nomás cuando hay una reacción con otro elemento. exactamente, cuando están interactuando con otros elementos, sí. Listo. Sí. Ok. Después vamos a ver por qué, pero sí. Bueno, entonces, acá. Sí. Sí. Ah, no, porque teníamos que decidir, o sea, o sea, yo pregunté que qué óxido podíamos hacer, un óxido ácido, y dijeron óxido de azufre, y cuando vimos los estados de oxidación, vimos que el azufre tenía dos estados de oxidación, que era 4 y 6. Entonces teníamos que decidir con cuál íbamos a trabajar, porque no podemos hacer los dos juntos, ¿sí? Entonces, al decidir con cuál vamos a trabajar, dijimos que íbamos a trabajar con el óxido de azufre 6, ¿sí? Pero fue una decisión nuestra. Y bueno, entonces, ¿cómo hacemos cuál es la estructura o la fórmula del óxido de azufre 6? A ver, ¿quién me ayuda con eso? Ahí sería A, por ¿Cómo el va? tema del azufre. ¿No sería S subíndice Ah, Ah, 2 perdón, la S. o Ahí. ahí subíndice está. 6? S subíndice 2 o subíndice 6. Sí, perfecto. ¿Y qué pasa con el 2 y el 6? Se Acá. simplifica en todo caso y se la resta. Ajá. Así quedaría Y el cuadro. simplificar es restar. 3 te No, quedaría, ¿no? Ah, pero te quedaría, ¿así puede ser? ¿Todos vemos eso o no? Porque simplificar es dividir, sí, por eso. ¿sí? Ahí está. ¿Todos estamos de acuerdo que está bien esto? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces eso. Y ahora el agua. Ahí ¿Cierto? restaste 6 menos 2, ¿no? ¿Cuál fue la operación? No. Simplificamos. Y simplificar es dividir. O sea, si nosotros Está teníamos bien. acá un 2 y teníamos un 6, dividimos todo con 2 y me queda 2 dividido 2, 1. Entonces este se va. Y 6 dividido 2, 3. Y entonces me queda ese 3 que tenemos ahí. ¿Sí? Bien. ¿Eso es antes o después de cruzarlo? Pues es indistinto. Es indistinto. Ok. Por lo general, si ustedes como regla em, o como rutina se estructuran como que, bueno, lo hago después de cruzar, bueno, entonces lo hacen siempre después de cruzar, o antes después de cruzar, antes después de cruzar, pero en algún momento tienen que hacerlo, ¿sí? Entonces, después dijimos que para formar el oxoácido ponía hidrógeno, o sea, hidrógeno, pongo el no metal, que en este caso es el Azufre. ¿eh? Y pongo el oxígeno, ¿sí? Una vez que tengo identificados los elementos, o sea que esa sería como la estructura del óxido ácido, del oxoácido, tendría que contar las cantidades que tengo del otro lado. Entonces vamos a empezar en orden para no confundirnos. ¿Cuántos hidrógenos tenemos del otro lado? 2, Entonces acabo un 2. ¿Cuántos azufres tengo del otro lado? uno solo. Uno solo. Entonces acabo un 1. ¿Y cuántos oxígenos tengo del otro lado? 4. Entonces ahí van 4. ¿Sí? Entonces acá me queda esto, y este puede que se vaya. Ahí. Entonces, esto es el oxoácido a partir del óxido de azufre 6. Y así está correcto, ¿sí? ¿Yo puedo simplificar los números que tengo abajo? No,
¿Por qué? Porque el azufre tiene un 1. Entonces, si bien puedo simplificar el 2 y el 4, con el azufre no lo puedo simplificar porque es un 1, entonces me queda así como está. ¿Sí? Y lo último que falta sería ver si esos coeficientes, si hace falta colocar coeficientes estequiométricos. Y como yo acá no simplifiqué, no va a hacer falta colocar coeficientes estequiométricos porque si yo hice la suma del otro lado y puse los números abajo es porque evidentemente tengo la misma cantidad de un lado que del otro. ¿Se ve eso? Sí, 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 sí. ¿Sí? Entonces no hace falta poner coeficientes estequiométricos para este compuesto. ¿Sí? ¿Se entendió? Una pregunta. Sí. O sea, si simplificas el producto tendrías que poner un coeficiente. Claro. Ah. Sí, sí, sí. Sí. Y nosotros con esto de contar del otro lado y poner esos números como subíndices, nos aseguramos de que el compuesto esté neutro, porque nosotros si hacemos un análisis de qué tenemos acá, lo que estamos teniendo son dos hidrógenos, que sería H más 1, que sería H más 1, ¿cierto? Después estamos teniendo un azufre, que el azufre sería S más 6, ¿no es cierto? Y después estamos teniendo 4 oxígenos, que serían S menos 2, perdón, O menos 2, O menos 2, O menos 2 y O menos 2. Entonces, si cuento todas las cargas positivas, ¿cuántas cargas positivas estoy teniendo acá? 8. Y si cuento las cargas negativas, ¿cuántas cargas negativas tengo acá? ¿Lo vemos entonces? ¿Vemos que se compensan? Sí, sí. ¿Sí? Vemos que entonces se queda neutro el compuesto, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? No lo podría dejar eso. Para aclarar un poquito más. Entonces, eso es cuando nosotros tenemos que escribir la ecuación de obtención de un oxoácido, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo los nombramos, ¿sí? Mónica, ¿se me escapó algo de todo esto? No, no, estás aprobada. Bueno, menos mal, menos mal. Profe, Sí. antes de seguir, ¿puede explicar otra vez de dónde sale el 3? Porque entiendo que usa el estado de oxidación del azufre 6 y el oxígeno en 2. Sí, tal cual. Entonces, eso sale de acá. Sí, Y simplificás ese 2 y ese 6. Sí, pero en ese te caso queda el también el 3. azufre no te quedaría... ¿Por qué el azufre te queda 1? Eso es lo que no entiendo. Ahí, ¿no es cierto? Esos eran los estados de Claro. oxidación que cruzo. ¿Sí? Entonces, si los cruzo y ahora los simplificás, sería 2 dividido 2 y 6 dividido 2, ¿no es cierto? ¿Se ve? Claro, o sea, Y 2 el dividido 2 2 pasa... a 1. O sea, Bien. esto. ¿No? Bien, sí, sí. Ahí. ¿Sí? ¿Se ve? Está bien, Es bien. básicamente para que la suma de 0 siempre. Siempre, claro. Sí, sí, sí. Sí, eso siempre. Eso siempre tiene que considerarse. O sea, ese es el objetivo. Lo que pasa es que si no tendría que ver cuántos azufres, porque si nosotros tenemos, o sea, si nosotros hacemos el análisis evaluando las cargas, ¿sí? Y por ahí como que sin considerar ninguna regla, ¿sí? O ninguna forma práctica de hacerlo, ¿sí? Cada vez que nosotros tengamos, vamos a decir, bueno, por ejemplo, yo tengo azufre que es más 6. ¿Y cuántos oxígenos tengo que agregar para compensar esas cargas? Bueno, oxígeno menos 2, oxígeno menos 2 y oxígeno menos 2, ¿sí? Y ahí me compensan, ¿sí? Cuando son números pares, esto no hay problema, porque directamente va a ser un múltiplo de 2 el que vaya con el oxígeno. Pero cuando son números impares, por ejemplo, si nosotros tenemos el nitrógeno, que el nitrógeno es, por ejemplo, más 5, ¿sí? Acá, ¿qué vemos? Digo, bueno, agrego un oxígeno, agrego otro oxígeno, agrego otro oxígeno. ¿Pero qué pasa acá? Uy, me pasé. Entonces, cuando me pasé, ¿qué digo? Uy, ahora no voy a necesitar cargas positivas. Bueno, entonces agrego otro nitrógeno, más 5.
Pero ahora me fui a la miércoles porque necesito más. Bueno, pero ahora tengo un múltiplo de 2, porque ahora tengo 10 cargas positivas. Entonces voy a necesitar 5 oxígenos. ¿Sí? ¿Se ve? Es como otra forma de verlo, pero como regla práctica, si nosotros cruzamos los estados de oxidación, es como más rápido y más, sí, creo que yo más rápido. Pero básicamente lo que estamos haciendo es esto que estamos viendo acá, que tal vez yo no Sería lo había buscar el escrito mínimo antes. común múltiplo. Sí, Es simplificar. sí, para tratar de compensar, sí. Sí, 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 para que me quede. Sí. No. Si puedo, finalmente lo simplifico a todos. Ese ejemplo de poder A todos. simplificar todos lo van a ver bien con los ácidos del cloro. Ahí en todos los casos, salvo el cloro con +1, van a poder simplificar. O sea, presten atención los ejemplos del cloro cuando practiquen en la casa. Claro, porque como dijimos, o sea, como hiciste el comentario recién, tenemos que simplificar a todos. O sea, yo no puedo simplificar el 2 y el 4 nada más. El azufre tiene que tener otro número para que lo pueda simplificar también. ¿Sí? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, claro. En este caso nosotros simplificamos en el tema cuando bajamos el índice porque es oxoácido, porque por ejemplo en los anteriores nosotros restábamos, si no me equivoco, puede ser. No, 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 siempre simplificamos. Ah, listo. Siempre simplificamos. Capaz que antes nos coincidía que nosotros, por ejemplo, teníamos S4O2, entonces el que me queda es SO2, y bueno, o sea, y digo, los resto. No, 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 no estamos restando. Estamos simplificando, y simplificar es dividir. Está bien. Entonces siempre se simplifica. Sí, Perfecto. sí, sí, sí. Bueno, y vamos a ver entonces cómo los nombramos. Básicamente para la nomenclatura, ¿sí? Tenemos que recurrir, como cuando nosotros hablábamos de óxidos, decíamos óxido de, cuando llamábamos hidróxido, decimos hidróxido de. Para los oxoácidos, en el nombre, decimos ácidos, ¿sí? Entonces vamos a tener la misma forma, ¿sí? Que venimos trabajando hasta ahora, ¿sí? Si tienen un solo número con estado de oxidación, lo que decimos es óxido de, y el no metal. Ahora, si tienen dos números como estado de oxidación, tenemos que recurrir a las formas que habíamos visto, que básicamente utilizamos dos. La que tiene que ver con, bueno, la otra es fea, pero también la podemos dar armónica, ¿no? Me parece que en la práctica hay algunos que dicen, con el oxo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a dar las tres. Entonces, la que terminaba en oso buenico, entonces decimos ácido. Y el no metal, con terminación oso o ico, siempre el oso es para el menor. Es que es más, Mariela, creo que en la práctica está el del cloro, que es bien amplio. Ah. Sí, sí, creo que estoy casi segura que está. Para el ácido de el no metal, y entre paréntesis con números romanos, el estado de oxidación del no metal. Y acá vamos a nombrar prefijo de cantidad, voy a poner así, como lo había hecho la otra vez, oxo, y después el no metal,
con terminación oso-ico. Este es un poquito diferente a las que veníamos hablando. Y acá... Mariela, perdón, Sí. en este último que estás poniendo, que decís oxo no metal, ¿vos te referís a esa nomenclatura que no se usa mucho cuando decís trioxo? Claro, En, claro. en esas ponemos siempre ico. Ah, ico. Sí, sí. Ok. Ico. Lo que pasa es que esa casi no se usa, chicos. Sí, La por eso. la pone Pero me porque por parece, ahí alguno la vio. pero me parece que en el apunte está, por eso te pregunté. Porque me parece que en el apunte está. No te entendí la pregunta, perdón. Me parece que en el apunte está. Porque indica la cantidad de oxígenos, tetróxido, trioxo, y siempre es, si viene del azufre, sulfúrico, y así. Entonces, si nosotros quisiéramos nombrar el azufre, que dijimos que tenía 3 estados de oxidación, vamos a decir que es ácido. ¿Qué podemos decir? A ver, díganme ustedes. Sulfuroso, pues. No. Iría con ico. Claro, entonces es Ácido sulfúrico. sulfúrico, exactamente. ¿Qué más podemos decir? Ácido de azufre. 6. Ujú. Y la otra tenemos que nombrar con el oxo la cantidad de oxígenos. Hexa. ¿No? ¿Cuántos oxígenos tenemos? Acá, esto. A 4. Sería tetra. Ujú, exactamente. Entonces ese sería tetra. ¿Tetróxido de azufre sería? Sí. Tetróxido siempre termina en ico, el no metal con la terminación ico. Ah, sulfúrico otra vez. Ujú. Tetróxido sulfúrico. Ahí, exactamente. ¿Sí? Entonces tenemos las 3 formas de nombrarlo. ¿Sí? Recuerden que los oxoácidos los nombramos como ácidos propiamente dichos. ¿Sí? Y tenemos que hacer la salvedad para los que tienen, si el elemento tiene 4 números como estado de oxidación. ¿La clase pasada trabajaron el cloro, Mariela? Sí, trabajamos el bromo, me parece, no recuerdo bien. Bueno, El sí, bromo. pero un halógeno trabajaron. Sí, claro. Perfecto. Perfecto. Un estado de oxidación, que eran los del grupo, habíamos dicho, el grupo 7A. 7A. Y los 4 estados de oxidación eran más 7, habíamos dicho, más 5, más 3 y más 1, ¿no es cierto? Y entonces habíamos dicho que en estas podíamos utilizar esta exactamente igual, ¿sí? El ácido del no metal con la terminación... no, perdón, esta no. Esta. Esta. La podemos trabajar exactamente igual, ¿sí? Poniendo entre paréntesis el estado de oxidación con números romanos. La última también la podemos trabajar igual, esta que tenemos acá, ¿sí? La que no va a ser igual va a ser la con terminación oso-ico, porque en este caso, ¿sí? Vamos a tener los 4 estados de oxidación acá, ¿sí? Entonces, ácido no metal, y cuando esté actuando con más 7 va a ser 1, cuando esté actuando con más 5 va a ser otro. O sea, acá es como explicó la otra vez, sería, depende del estado, el estado de oxidación sería el nombre que lleva. Exactamente. Sí. Porque nosotros en el caso anterior habíamos dicho que cuando era un óxido que tenía estado de oxidación más 7, decíamos que era óxido, por ejemplo, perbrómico. En este caso va a ser ácido per o hiper el elemento con la terminación ico. En el otro caso va a ser sin el per
y sin el pero, sin el hiper. En el otro caso va a ser ácido con la terminación oso. Así. Y en este caso va a ser ácido hipo con la terminación oso. ¿Sí? Entonces ácido perbrómico o hiperbrómico, ácido brómico o ácido